El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Un saludo a los televidentes de Tinteando con la Firma y nuestro tinto de hoy, que es de Cabresto Coffee, hecho con pasión, un delicioso café. Nos lo vamos a tomar con el ingeniero mecatrónico Diego Alejandro Robledo Mejía, con quien vamos a tocar un tema muy interesante, de mucha actualidad, y se trata de la inteligencia artificial. Se van a dar cuenta de lo importante que es este tema. Diego Alejandro, bienvenido a Tinteando con la Firma. Muchas gracias, Juan, por esa invitación. Bueno, en una ocasión usted estuvo acá también gracias a una invitación que le hicimos y nos hablaba de eso de la mecatrónica, pero ya hoy no es ese tema, sino la inteligencia artificial. Correcto. ¿Sí? ¿Qué es la inteligencia artificial? O sea, hay una, digámoslo así, una persona que es mucho más inteligente, una máquina que es mucho más inteligente que nosotros y ya nosotros le vamos a tener que obedecer a ella, ¿o qué es eso? Cuéntenos a ver. Bueno, no, la inteligencia ¿O será que yo me estoy armando una película? ¿Cómo es eso? No, yo creo que también ahorita podríamos hablar un poquito como de esos riesgos y esos mitos que existen alrededor del tema. La inteligencia artificial no es otra cosa que la utilización de algoritmos específicos que tienen que ver con matemáticas y probabilidad para adaptar datos y poder predecir futuros comportamientos. Y se utiliza en diferentes campos. Entonces, uno de los más fuertes es la medicina, pero también en la robótica e incluso en muchos otros campos se puede utilizar el análisis de datos para crear modelos con algoritmos que se adaptan a esos datos y gracias a eso poder predecir, digamos, otro tipo de eventos, como el clima, es decir, los usos, los campos en los que se puede usar son demasiado enormes, entonces apenas los estamos empezando a conocer. Bueno, la IA, como se le conoce, la inteligencia artificial, pues digo yo, venimos hablando de eso hace 4 o 5 años, pero eso lleva décadas. ¿Por qué ahora se está como hablando más de eso? ¿Qué sucede? Muy interesante la pregunta, y es que claro, los primeros conceptos matemáticos que empezaron a emerger de eso salieron desde la década de los 60 con los perceptrones, donde intentaron en ese entonces entrenar un pequeño modelo para jugar ajedrez. Desde ahí se empezó como a utilizar mucho, poder predecir en base a los movimientos del oponente futuras jugadas. Pero en ese desarrollo desde los 60, que era un desarrollo netamente conceptual estadístico, porque todo eso es netamente matemático, llegaron a un punto en los 70 o 80 donde el avance se congeló, porque si bien se podía entrenar o organizar estos algoritmos, no había manera de retroalimentar los resultados para que el propio algoritmo se adaptara. Entonces había que hacer esa adaptación de forma manual y se estancó mucho ese conocimiento durante muchas décadas. Finalmente, en los 90, si no estoy mal, encontraron otro pedacito de este rompecabezas, es decir, llamemos como la inteligencia artificial un gran rompecabezas, y en la medida que han pasado los años han aparecido diferentes fichas que han podido completar todo el panorama a lo que hoy conocemos. Pero entonces, en su momento no había cómo de manera automática devolver los resultados, evaluar los resultados y que el algoritmo se adaptara. Luego encontraron otro algoritmo diferente que pudiera hacer eso, combinaron con estos perceptrones y empezaron obviamente a aumentar todo eso. ¿Qué ha cambiado o por qué se empieza a hablar? Yo creo que hay dos grandes situaciones que han conllevado a eso. El primero es el avance en la propia computación y sobre todo en la capacidad de los procesadores. Toda esta información no hubiera sido posible procesarla hace 10 o 15 años porque los computadores, los procesadores tenían una capacidad limitada. Ahorita con el avance a nivel de hardware hemos podido tener esa capacidad que nos permite procesar grandes volúmenes de información. Y ahí viene el segundo parámetro y es la propia información. Cuando el tema de Internet empezó a emerger,
también empezó a hablarse de un concepto que se llama Big Data, esa gran cantidad de datos que nosotros empezamos a compilar de manera ordenada y estructurada que hasta hace un par de décadas no teníamos. No habían bases de datos estandarizadas o digamos, grandes que nos permitiera analizarla. Hace un par de años o hace un par de décadas todos los datos eran manuales, inclusive una consulta médica se guardaba en registros físicos, en carpetas físicas, y si bien había también mucha gran cantidad de información, toda estaba dispersa y no estaba sistematizada. Y cuando empezó a evolucionar y a potenciarse todo el tema del internet, la computación y la nube, todo eso, empezó a aparecer esa gran Big Data. Y se empezó a organizar junto con esto que ya se empezó a crear, que eran los algoritmos inteligentes, junto con esta información se empezó a unificar, a procesar esa información y empezó a aparecer diferentes modelos que nos permitían predecir comportamientos en diferentes medios. Y son esos dos conceptos los que han cambiado. Y adicional, como lo dije, una pieza de rompecabezas ha aparecido conforme pasa el tiempo. En 2014 hubo el último paper, un trabajo de investigación, donde se empezó a hablar de Transformers. Eso es un tema técnico que después quizás hablaremos, pero eso fue como la última pieza que le faltaba a ese rompecabezas, y con eso fue que empezaron a poder crear modelos de lenguaje natural para lo que hoy en día conocemos como ChatGPT o otras inteligencias artificiales que responden de manera coherente a todas las preguntas que hacemos. Muy bien. Entonces el concepto, si bien se ha popularizado en los últimos años, se ha puesto muy fuerte, el concepto viene de hace muchas décadas, pero se ha empezado a evolucionar hasta lo que hoy tenemos hoy en día. Muy bien. Bueno, mucha gente dirá, no, pero es que la inteligencia artificial, pues eso a mí no me incumbe, yo simplemente me dedico a coger mi café, voy, compro el mercado y vengo, y yo con eso, pues eso a mí no me afecta para nada. En realidad, la población sí está muy inmersa en esto de la inteligencia artificial, o sea, nos tiene que afectar de un modo u otro. Claro, todos los desarrollos tecnológicos al final siempre están realizados en pro y en bienestar de la calidad de vida. Y si bien quizás no tengamos interacción directa con ese tema, pues de manera indirecta sí nos va a empezar a afectar, o afectar no, a beneficiar. Sí, eso, una afectación para bien o para mal, digámoslo así. Sí. Imaginémonos que empecemos a compilar todos los datos de caficultura para aterrizar eso. Sí. Y resulta que empezamos a mirar de acuerdo a la sistematización de todo, es decir, en qué tiempo siembro yo, qué cantidad de gramos utilizo por gramo, qué variedad, en qué fecha llovió, en qué fecha no llovió, empiezo a analizar datos del clima y empiezo a coger otra información. ¿Qué pasa si yo utilizo toda esa inteligencia artificial para decirle más adelante a los caficultores, esta es la mejor época para sembrar porque gracias a esto puedes que tengas un grano 10% más grande o algo así, o esta es la mejor época para vender debido a eso? Empezar a reconocer ese tipo de patrones en pro, obviamente, del bienestar, pero no solamente hablemos de caficultura. Claro. ¿Qué pasa si... Lo decía usted ahora de la medicina. Correcto. Imaginémonos en la medicina que podamos ya darle la vuelta a un tema de salud pública y es que podamos predecir enfermedades incluso antes de que yo sepa que estoy enfermo. O con una radiografía, que eso también es un campo ya muy estudiado, el análisis de imágenes. ¿Qué pasa con el tema de diagnósticos? Y es que los seres humanos pues tenemos una capacidad de visión limitada, y eso es obviamente condición del ser humano. Y quizás en muchas radiografías los médicos no vean anomalías, pero cuando empezamos a entrenar ese tipo de inteligencias artificiales con una simple imagen, inmediatamente nos podría mostrar dar una cantidad de información. Claro, por supuesto. Qué bien, entonces nos va a empezar a beneficiar de un modo u otro, así no tengamos una interacción directa con ella. Perfecto. Bueno, hace muchísimos años nosotros utilizábamos la calculadora científica y eso era un descreste. De hecho, la calculadora está más grande. Eso no es inteligencia artificial, eso es otra, digamos, eso es
otro término, otra tecnología, digámoslo así. Bueno, ese tipo de desarrollos, el hardware lo que hace es una programación estática. ¿Cómo así que estática? Pues claro, yo tengo mi dispositivo, que en este caso es la calculadora, y lo programo cada vez que yo oprimo un botón. Creo que usted no la conoció. Creo que no la conocí. Esas grandes no me tocaron. Sí, sí. Pero entonces yo programo para que cada vez que oprimo un botón siempre desarrolle el mismo procedimiento, bien sea una suma, un cálculo, una derivada, independiente pues del cálculo, siempre va a ser lo mismo, claro, porque así está programado. Está programada para eso. Que la inteligencia artificial utiliza matemáticas y probabilidad, pero se basa en algoritmos, también son algoritmos de desarrollo de software, pero la diferencia es que es una programación adaptable. Entonces el propio algoritmo empieza a cambiar para adaptarse a los datos que yo le entro y poder predecir cada vez mejor los resultados. Entonces son conceptos complementarios, pero son distintos al mismo tiempo. Muy bien. Bueno, investigando sobre esto de la inteligencia artificial, nos encontramos que hay muchas cosas que hoy se utilizan, las tales viviendas que ya están, que son inteligentes, ¿sí? Hablamos de, ya ahora se habla es que de Alexa, ¿sí? Se habla de asistentes, Google. Sí, como Google, eso, lo decía usted del ChatGPT, bueno, todas estas cosas, ya hay mucha gente que está utilizando este tipo de información pues para beneficio propio. Correcto, estos asistentes utilizan inteligencia artificial primero para pasar lo que yo digo, la voz, a texto, el texto lo analiza y el texto se vuelve una instrucción. Por eso es que ya los dispositivos que tenemos en la casa, como el Alexa o el Google, entienden lo que queremos decir y con simples comandos de voz no solo reconocen mi voz, sino todas las voces que están alrededor y pueden crear comandos. Y todo eso utiliza inteligencia artificial para adaptarse incluso a la propia persona. Entonces, al yo decirle, Alexa, enciende la luz, pues obviamente tengo que tener el dispositivo, la luz que se conecte, pero ya cada vez es más fácil automatizar los hogares con este tipo de inteligencias artificiales. Hablaban de Siri y Cortana. Siri, hay muchos asistentes, Siri, Cortana, Alexa, Google, también hay otros, el de Samsung, se me va el nombre, Bixby creo que se llama. Hay muchos asistentes empiezan a aparecer diferentes tecnologías, diferentes competencias y al final la mejor pues es, digamos, la que más se adapte a mí. Entonces no es que haya una mejor o una peor, sino que empieza como cualquier otro producto. En el mercado aparece cualquier producto, también aparece la competencia y entre ellos empiezan a mejorar su propio producto en bienestar de los usuarios. Es inteligencia artificial cuando va uno en un carro y pasa por un peaje, inmediatamente el carro va llegando, esta vara se levanta y uno sigue sin tener que pagar peaje. ¿Eso pertenece también a esa parte? ¿Cómo? Puede que haya una parte. ¿Por qué? Porque eso hay unos sensores. Esos sensores inmediatamente depende qué tecnología tengan. Lo más usual es que cuando yo tengo ese tipo de dispositivos tengo como una especie de una calcomanía, un chip y hay un lector. Ese chip tiene por dentro como una identificación, un ID. El chip lee esa información y va a una base de datos, sabe si tienes o no plata recargada y te abre el torniquete. Entonces, no necesariamente es inteligencia artificial porque es una programación estática. Estática, correcto. Eso es que estamos mezclando cosas ahí. Correcto. Pero por decir algo, hay algunas cámaras como las de fotomultas que sí pueden reconocer las placas y con inteligencia artificial traducen esa imagen en un número y con ese número, ese pedacito sí puede ser inteligencia artificial porque lee la información gráfica a través de una foto y la convierte en un dato. Entonces yo ya sé que KML123, por poner un ejemplo, fue la placa que pasó por un lado. Ya con ese dato, ya sí es una programación estática, porque entonces ya puede revisar si tiene infracciones o no. Lo mismo con la velocidad. Entonces puede ser una combinación, aunque no necesariamente, también depende de qué tipo de tecnología tenga. Bueno, entonces ya hablamos de los asistentes de voz. Dicen que los smartphones también son inteligencia artificial. Algunas aplicaciones dentro de los smartphones funcionan con inteligencia artificial, pero el propio smartphone
aún no funciona. Dentro de los smartphones están, yo creo que en la mayoría, estos asistentes de voz. Ya si tú tienes un Android, muy seguramente el asistente sea Google. Si tienes un iPhone, pues es Siri, y dependiendo pues de la marca de tu celular, hay asistentes y hay tecnología de inteligencia artificial dentro. Pero el propio smartphone es un software estático. Estático. Bueno, me habla de optimización de rutas que se utiliza con la inteligencia artificial. Ya se está empezando a aplicar en algunas ciudades del mundo. Sí. Ya dijimos que uno de los grandes componentes de la inteligencia artificial es el gran volumen de información. Si yo no tengo información de calidad o si yo no tengo suficiente información, no voy a poder entrenar ningún modelo. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a ubicar cámaras en toda una ciudad con el objetivo de empezar a analizar el tráfico? Es decir, a qué horas hay mayor flujo, cuándo o la velocidad promedio según la cantidad de carros, y empiezo a mirar cómo analizar las congestiones, empiezo a analizar la cantidad de peatones, si son bicicletas, carros, buses, y empiezo a analizar y compilar toda esa información. Podría yo llegar al punto de automatizar una red entera de semáforos para que adapte los tiempos de acuerdo a las condiciones. Yo creo que todos hemos sufrido, muchas veces, sufrido en el buen sentido, que llegamos a un semáforo donde somos el único vehículo en ese semáforo y aún así tenemos que esperar a que pase. ¿Por qué? Porque los semáforos actualmente tienen una programación estática que tiene unos tiempos y cada cierto tiempo pues se pasa a verde. Pero ¿qué pasaría si todos esos semáforos se adaptaran de acuerdo a la cantidad de vehículos que hay, en un sentido o en el otro? O digamos que una cámara lea que en una intersección hay muchos carros, todos los semáforos se ponen en rojo mientras la intersección evacúa. O de acuerdo, si en una vía hay un flujo muy grande, pero en la transversal es poco, pues entonces que los tiempos se adapten para darle mayor cantidad de tiempo a la vía donde más vehículos hay. Pero todo eso se podría cuando yo recopile toda esa información, todos esos datos. Y hacia allá creo que está apuntando el mundo. Las ciudades creo que más se van a adaptar a ese tipo de modelos. Perfecto, muy bien. Bueno, nos vamos a meter en otra parte de esta inteligencia artificial, pero voy a empezar con esto. Hace muchos años existía acá un profesor de Jericó, se llamaba Don José, y nos enseñaba mecanografía, y nos enseñaba que teníamos que trabajar pues con los dedos, sin mirar el teclado ni nada. Yo creo que este señor hoy, qué pesar ver cómo solo todo lo manejamos con los dos dedos y se escribe es con estos dos dedos, ya no se utilizan los otros, ¿sí? Y entonces en ese tiempo se hablaba de que esa tal calculadora científica, que eso era pésimo, porque no dejaba que la gente pensara. Hoy, con esta inteligencia artificial, me imagino yo un niño de 1 o 2 años que apenas están haciendo, ¿qué le va a tocar vivir si estos papás que nos están viendo, qué pensarán cuando ya un niñito de esto ya tenga 6, 7 años y ya tenga que empezar a aprenderse las multiplicaciones, a leer sobre historia, a aprenderse fechas? ¿Qué va a pasar en eso? ¿La educación se tiene que acomodar o la inteligencia se va a acomodar a estos muchachos? ¿Qué puede suceder? Ahí yo creo que hay que hacer una reflexión y es una pregunta muy interesante que hay que analizar, y es que la tecnología simplemente no se puede parar. Nosotros tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Hubo un tiempo entonces donde las calculadoras eran pues muy malas porque habían reglas de cálculo y cómo no voy a aprender el procedimiento. Pero finalmente las herramientas están dispuestas precisamente en pro y el beneficio de todos. No usar la tecnología simplemente porque pareciera mala, entonces es empezar a devolvernos en el pasado. Y la electricidad también es parte de la tecnología, entonces no utilicemos electricidad en la casa, o digamos, dejemos de usar los celulares para comunicarnos, porque eso seguramente pues es muy malo. Entonces es mejor empezar nuevamente con el telégrafo, ¿cierto? Sí, eso es. Es decir, la tecnología avanza, los tiempos avanzan, y la educación debería poder adaptarse a los nuevos tiempos. Y acá también hay una pequeña reflexión a nivel de lo público, y es que usualmente las leyes
siempre están mucho más atrás del contexto en el que vivimos. Entonces, cuando aparecieron los drones y todo el mundo tenía drones, no había ninguna reglamentación para los drones. Digamos, el paso no era prohibir los drones, era reglamentar los drones. Pero entonces, a nivel de educación, creo yo que la cátedra y a nivel nacional, pues todo el contenido de los cursos, de las asignaturas, deberían también acomodarse a estas nuevas tendencias. ¿Por qué? Porque entonces, claro, tú das el ejemplo de que podría ser para el niño más fácil y quizás no entienda, pero entonces si tienes una herramienta lo suficientemente poderosa para que aprendas a usarla y potenciar tu crecimiento, potenciar tu productividad, ¿por qué no usarlo? Imaginémonos en algún momento compilar suficiente información de cómo aprenden las personas para después desarrollar una inteligencia artificial que se adapte a ti. Entonces, cada niño tendría un asistente completamente único que se adapta a la forma de aprender de ese niño y es la inteligencia artificial la que le puede enseñar mucho mejor, porque también hay diferentes tipos de aprendizaje. Hay personas que todo el tiempo tienen que estar observando al profesor y esa es la manera de aprender. Hay otras que uno las ve como con los ojos cerrados, pero todo el tiempo están escuchando. Hay otras que son más kinestésicos, que todo el tiempo tienen que estar tocando. ¿Y qué pasa si nosotros adaptamos este tipo de tecnologías a cada tipo de aprendizaje? Entonces, ¿por qué negarnos a usar, digamos, estas tecnologías? Pues entonces es devolvernos en el tiempo y negarnos a usar lo que ya existe. Excelente, muy interesantes. Bueno, pero entonces, ¿usted creería que la educación, digamos, de parte de los papás, no nos enfoquemos tanto en secretarías de educación y en ministerio, sino de parte de los papás, ¿qué tendría que hacer un papá referente a eso? Capacitarse un poco más para saber cómo va a trabajar con ese muchacho. Claro, no, inclusive yo creo que ahí ya también viene un área que no me corresponde hablar y es con psicólogos, que también es cierto y también lo tengo que decir, no es del todo recomendable exponer a los niños a pantallas tan pequeños, claro. ¿cierto? Pero eso ya es un cuento diferente, sí, ya es un tema claro, diferente, claro, pero cuando ya el niño tiene suficiente edad para empezar a aprender, cuando ya está en la escuela, cuando ya está aprendiendo, obviamente hay que controlar esos tiempos de exposición en dispositivos, pero ¿por qué no usarlos para educarlos? Entonces la diferencia está, no es si es bueno o malo, sino cómo lo uso yo. Entonces imaginémonos que un padre tiene, o los niños que son tan curiosos y preguntan por qué el cielo es azul, que parece una pregunta inocente, pero detrás hay una ciencia gigante y es una respuesta mucho más grande. ¿Por qué como padres no usar este tipo de herramientas para poderle enseñar al niño de manera adecuada? Y no simplemente, no, porque es así y ya. Muchas veces pecamos también por no usar estas herramientas. O imaginémonos esta misma pregunta hace 15 años y que el padre quizás, porque tiene una profesión distinta, no conozca la respuesta, no sería capaz de responderle al niño. Luego apareció el internet y ya para el padre va a ser muy fácil sacar el celular, consultar en Google y responderle al niño. ¿Por qué no ir un poquito más allá y utilizar estas herramientas para que el niño aprenda mucho más? Perfecto. Obviamente, sí quiero tener como esta advertencia y no estoy diciendo que exponer a los niños a las pantallas, total. Pero cuando tengan ya suficiente edad, usar estas herramientas para que el niño aprenda. Total, muy bien. Bueno, a la par con la inteligencia artificial, por estos días empezó a llegar, dizque la tecnología 5G. ¿Nos podría hablar un poco de eso y si tiene que ver también con lo de la inteligencia artificial? Bueno, ahí se puede usar y la tecnología 5G es una tecnología de comunicación de ancho de banda, en un espectro electromagnético que lo que hace es mejorar la velocidad de conexión. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros es poder navegar mucho más rápido. Nosotros en este momento utilizamos velocidades de conexión de 50, 100, 200 hasta 300 megas por segundo y eso lo que hace es poder descargar información más rápido y poder comunicarnos más rápido. La tecnología 5G va mucho más allá y podríamos navegar a velocidades 10 veces mayores y eso podría repercutir en mayor capacidad de obtención de los datos y podría, digamos, verse muy beneficiada con la inteligencia artificial
podrían haber partes que utilicen inteligencia artificial dentro del proceso, pero son tecnologías muy distintas. Digámoslo así, entonces las 5G son como comparar la carretera de Santa Rita a Andes y la carretera de Bolombolo a La Pintada. Hablemos en términos de carreteras, y es que Sí. las autopistas, hay autopistas estrechas de un solo carril, o inclusive 2 carriles pero estrechas. Imaginémonos la carretera de Betania, que hay puntos muy estrechos. Total. O imaginémonos la Ruta del Sol, que es una cosa grandísima. Entonces, la tecnología 3G o 4G puede ser la carretera de Betania, luego entonces es la cantidad de datos que pueden pasar por un canal. Y la inteligencia artificial puede ser ese dispositivo que ayuda dentro de esa autopista a medir las velocidades y a mirar infracciones, como hablábamos ahorita. Entonces pueden estar relacionados, pero sí son tecnologías muy distintas. Muy diferentes, muy diferentes. Muchas personas hemos visto noticias de que Tesla ya está sacando el carro que no va a utilizar conductor, ¿sí? Inclusive en estos días ya se está rumorando mucho de la cantidad de empleos que van a caducar, ya no van a existir más. Hablaban, por ejemplo, del despachador de buses, el que está midiendo los horarios de los buses en los paraderos en Medellín, pues en todas las ciudades, que ya eso se va a acabar porque ya los buses van a tener un dispositivo donde ellos van a llegar y ya saben a qué horas tienen que salir. La venta de tiquetes aéreos o para usted montarse en un bus, ya eso se va a acabar. Todo eso es inteligencia artificial y en realidad sí se van a acabar muchos empleos así. Bueno, ahí hay 2 temas, pero hablemoslo desde el punto de vista de empleo, y es que efectivamente hay muchos empleos que van a quedar obsoletos, y eso también hay que reconocerlo, pero eso no es malo. Es decir, cuando Telecom iba a acabarse, hubo sindicatos enteros de personas, de mensajeros, súper molestas porque aparecieron los correos electrónicos, y hubo paros y manifestaciones porque iban a acabar los telegramas. Entonces, el hecho de que se acabe un sector no implica en absoluto que estas personas no se puedan emplear en otras áreas. Evidentemente esto va a crecer como sociedad, van a aparecer nuevos empleos que aún ni siquiera imaginábamos. Es decir, hace un par de años, ¿quién iba a imaginar que se iban a necesitar pilotos de drones? Eso ya es una profesión completamente seria, respetable y muy Se acaban unas profesiones, pero ingresan otras. Ahora, el carro autónomo, creo yo que vamos a llegar a él sin duda, pero todavía nos faltan muchos años. ¿Por qué? Porque ahorita los autos autónomos lo que utilizan es mucha información. Pensemos cómo nosotros conducimos. Entonces yo estoy en mi motocicleta o en mi vehículo, en mi carro, y yo todo el tiempo tengo que estar visualizando huecos, personas, semáforos, animales de tránsito, animales. Tengo que estar mirando si tengo más carros, velocidades, tengo que estar si hay una curva, si hay un pare. Hay demasiadas señales externas, si está lloviendo, si hay una flecha, si de pronto hay un derrame de algún líquido. Hay que estar analizando mucha información. Demasiada información. Conducir, cuando somos conscientes de eso, involucra un reto mental muy grande. Lo que pasa es que en la medida que uno va cogiendo canchita, pues también se va volviendo más automático, pero el cerebro todo el tiempo está alerta a demasiados. Ahorita a los carros como Tesla los están adaptando con muchísimos sensores, cámaras, para intentar hacer lo que un humano hace. Sin embargo, imaginémonos la siguiente escena. Yo creo que todos la hemos vivido, y estamos en una esquina y una persona está a punto de pasar, y uno como conductor no sabe si parar, frenar. Entonces, una inteligencia artificial todavía se va a demorar mucho para determinar si esa persona efectivamente va a cruzar la calle, en cuyo caso pues tiene que pasar, o si va a detenerse, en cuyo caso puedo transitar. Entonces todavía falta mucho para que un carro sea capaz de procesar toda esa información. Incluso en carreteras un poco más
un poco más que en carreteras de pronto, no lo quiero llamar así, pero en carreteras más responsables, con mejor señalización Sí. en otros países, que no hay huecos, que no Sí. hay resaltos o que no Sí. hay, digamos, tantos desafíos como los tenemos acá. Estos carros, si bien permiten la conducción autónoma, muchos también son restrictivos. Si es una conducción asistida, de hecho la persona tiene que tener que la estar. mano en el volante. ¿Por qué? Porque claro, si bien todavía están aprendiendo y seguramente en un par de años logremos tener esa conducción autónoma, pues en este momento es asistida. Entonces, ya es por un tema de responsabilidad, porque la inteligencia artificial aún no es capaz de conducir plenamente y sin ningún tipo de obstáculos. Sí, y ahí es donde también estas inteligencias todo el tiempo están analizando esas señales, que la línea amarilla, si es punteada, si es continua. Pero ¿qué pasa si en una carretera no hay buena señalización? Entonces nos faltarán muchos años para que una inteligencia sea capaz de manejar en esas condiciones de poca luminosidad, cero señalización, muchos huecos, baches, y nos faltará mucho. Sin duda, señor, creo yo que llegaremos a ella. Y en ese momento se perderán empleos, pero aparecerán muchos otros nuevos. Sí, total. Porque al final lo que busca eso, la tecnología, es mejorar las vidas. Sí. Pensando en esto de los empleos, como lo decía usted ahora, recuerdo, de pronto usted nunca lo llegó a escuchar, decían por ahí, listo Medellín cabina 8, ¿no lo llegó a oír mentar? No me tocó. Bueno, listo Medellín cabina 8 era un eslogan porque uno iba a hacer una llamada, entonces había una operadora que marcaba ese número y hasta que lograba entrar, entonces decía, listo Medellín cabina 8, uno tenía que buscar la cabina número 8 para entrar a recibir la llamada, de ese tamaño era la situación. Ya hoy ya esa operadora no están, pero miremos que hay estas personas que trabajan en los call centers. Entonces mire cómo se han modificado ya las cosas. Lo veo pues de lo del cambio de empleo, como lo dice usted ahora. Correcto, y es que ni siquiera me atrevo a decir qué tipo de empleos nuevos aparecerán porque todavía ni siquiera los conocemos, pero eso va a mutar y todo lo único que hay seguro en la vida es que hay una transición constante, un cambio constante y nosotros tenemos que adaptarnos a esos cambios. No significa que sea malo, significa que vamos a tener herramientas cada vez más poderosas para ejercer nuestra propia profesión. Y yo creo que esa es la clave, actualización permanente. ¿Qué pasa con un ingeniero en sistemas que aprendió hace 20 años, nunca ejerció? Esos conocimientos que adquirió hace 20 años están obsoletos. Si no se actualizó, podrá haber estudiado, pero ya ni siquiera va a poder encontrar empleo hoy en día. Lo mismo pasa con todas las profesiones. ¿Qué pasa si una persona que trabajó, no sé, en cualquier otra industria no se actualiza? No conoce cómo son las nuevas tendencias, no va a ser capaz de manejar las nuevas herramientas y básicamente va a ser muy difícil acceder al mercado laboral. Y así pasa en todos los empleos. Entonces yo creo que la cuestión no es si la tecnología nos va a reemplazar, sino yo cómo me estoy actualizando, capacitando de manera permanente para utilizar estas herramientas que sin duda van a mejorar mi productividad y poder ser un poco más competitivo. Total. Ayer pude ver como una información donde Argos implementó con una universidad, me parece que la Universidad Nacional, una máquina que ya a través de inteligencia artificial pueden desarrollar, fabricar una casa como en una semana y mostraban ahí cómo iba vaciando el cemento. No sé si usted vería esa información. Tremendo eso. Claro, entonces lo podemos ver desde dos perspectivas. La primera es que muchos empleos de construcción se pierden, pero ¿por qué no la vemos desde otra? Y es que le vamos a poder dar hogar a miles de personas más rápido y más barato. Entonces, ahí es donde empieza como una balanza. Así es. Y claro, muchos empleos se van a perder como se han perdido con tecnologías disruptivas. Total. La industria automotriz, que es una de las que más empleaba, porque necesitaban en una línea de producción cientos de personas. Para atornillar siempre el mismo tornillo, que ahorita lo hace una máquina, pero eso al final también qué pasaba con los soldadores, y es que en la industria automotriz habían muchos accidentes laborales
y la tecnología empezó a adaptarse o empezó a usarse en esos precisos puntos de mayor riesgo. De mayor riesgo. Entonces, ¿qué pasa? No es que hayamos dejado sin empleo a esas personas, es que disminuimos el riesgo implícito en una actividad. Y así va a pasar con absolutamente todo. Bueno, ya para terminar, hombre Diego, muy interesante este tema. Dos cositas. La primera, que nos tenemos que adaptar. Y la segunda, entonces, la inteligencia artificial siempre es buena. La inteligencia artificial es como la plata. Usted con la plata puede hacer una obra de caridad o puede hacer algo malo. ¿Es más o menos eso? Correcto. También hay que decirlo, y es que pueden haber personas inescrupulosas que utilicen ese tipo de inteligencia artificial para hacer mal. ¿Qué pasa si yo utilizo una inteligencia artificial para clonar la voz de una persona y empezar a mandar audios que jamás se han dicho? Entonces, el problema es la tecnología o el problema es quién la usa. Pero ese tipo de cosas ya suceden incluso sin inteligencia artificial. Sí. ¿Cuántas veces han intentado suplantarnos a través de correo electrónico o estafas que nos llegan a nosotros o el paquete chileno? Sí. No se trata ni del proceso ni de la tecnología, sino de las personas. Hay riesgos, pero los riesgos no es de la tecnología en sí, sino de personas inescrupulosas que la pueden usar para hacer el mal. Sin embargo, siempre está concebida para mejorar procesos y hacer nuestras vidas cada vez más fáciles. Bueno, Diego, le agradezco que haya atendido nuestra invitación y quisiera que más adelantico volviésemos a tocar este tema, a ver en qué es que vamos, ¿le parece? Claro, me parece. Antes, muchas gracias por la invitación. Me despido entonces de ustedes, a todos los que nos ven a través de AUPAN Televisión, la televisión de los andinos, y esperemos vernos nuevamente por acá. Perfecto, muchas gracias. Televidentes, es todo por hoy, los espero en un próximo programa.